Leyendas del inframundo. La Cruz del Diablo. Don Diego era un joven apuesto y galán de la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Conquistaba a todas las mujeres jóvenes que pasaban a su alrededor y ninguna se le resistía. En la ciudad era reconocido como un mujeriego empedernido. La tragedia llegó cuando apareció una hermosa y risueña joven, de nombre Diana, en la que don Diego no tardó en fijarse y obsesionarse por poseerla. Embelesado por sus más que evidentes encantos, el joven decidió hablar con la doncella para llevársela a su terreno, y así conseguir una nueva conquista, la más codiciada de la ciudad. Diana, que no era tonta, se dio cuenta de las intenciones del joven. Es por eso que una y otra vez lo rechazaba sin miramiento. El joven no se daba por vencido. Cada día inventaba nuevas artimañas para conquistarla. No obstante, el resultado siempre era una rotunda negativa de parte de la chica. Pasaron los días y don Diego no dejaba de cortejarla, hasta que después de un largo tiempo, ella accedió a sus deseos. Esta relación no era bien vista por su reputado padre. Sentía vergüenza ajena. Estaba sumido en un dolor intenso al saber que su hijo vivía en pecado mortal. El Día de los Santos, fecha en que era tradición encaminarse temprano a sus hogares a orar, don Diego decidió hacer caso omiso a tales tradiciones y hacer una fiesta con sus amigos y su amada Diana. Los amigos, temerosos de esa noche oscura y lúgubre, sintieron miedo de la locura de don Diego. Este se rió de sus miedos y se ofendieron. A raíz de esto todos se marcharon menos uno, que le retó en el santuario de las angustias. La noche tormentosa hizo desistir a este único amigo y los amantes se quedaron solos. Ella le pidió a don Diego que la poseyera en esa noche cristiana de difuntos. Él, lleno de pasión, accedió a sus peticiones. El joven enloqueció de pasión, comenzó a besar cada centímetro de su blanca piel hasta que finalmente intentó arrancar parte de su vestido. Los truenos seguían azotando la ciudad cuando la joven levantó su falda y el joven comenzó a desabrochar sus chapines altos. Justo en ese momento, un rayo iluminó la oscura noche y los pies de Diana se convirtieron en patas de cabra. El muchacho miró aterrorizado a su amada, la cual se había convertido en el mismísimo diablo, el cual no cesaba de soltar ruidosas y espeluznantes carcajadas. El joven salió corriendo y gritando, presa del terror, hasta que llegó a la cruz que había justo en la puerta de la ermita. Se abrazó a ella, esperando e implorando a Dios que lo salvara de esa bestia. El diablo lo persiguió y justo en el momento en el que se abrazó a la cruz, le propinó un zarpazo que le rozó el hombro
y que marcó en la cruz de piedra. Don Diego nunca más salió del santuario. Leyendas del inframundo.